Hola pájaros, bienvenidos a un nuevo video donde lo que voy a hacer es un poco diferente porque no estamos en la moto, pero sí que tengo una caja con accesorios que me acabo de comprar para mi Yamaha. Y bueno, de eso se trata, es un unboxing, así que vamos a abrirla y a sacar todo lo que tenemos aquí adentro. La gran mayoría de las cosas que tengo en la caja no se podían conseguir en España, pues porque la Yamaha que tengo no es la moto más popular que existe, así que muchas de estas cosas hay que pedirlas desde Estados Unidos y hay que esperar un buen rato y ser muy pacientes hasta que por fin lleguen a casa. El paso por aduana es bastante complicado. Muy bien, hay bastantes cosas aquí adentro. Voy a poner la caja grande a un lado y voy sacando cosas. Me he movido un poco de sitio para que las cosas se vean mejor a medida que las vamos sacando de la caja, que creo que estaba un poco lejos. Así vamos a empezar a sacar todo lo que viene aquí. Vamos a empezar por estos dos, que son los, a ver si lo vemos por aquí, los retrovisores. Son Arlen Ness y son los retrovisores tipo Deep Cut. Bueno, estará un poco al revés, ¿no? Este es el de la izquierda y este es el de la derecha. Muy bien. Estos son los que voy a poner. Me gusta más el diseño porque los que tengo solo son totalmente cromados, son bastante básicos, mientras que estos ahora, porque están metidos en la caja y no los pienso sacar todavía, porque prefiero hacer eso cuando ya los vaya a poder montar en la moto, que va a ser en unos días, porque ahora mismo no estoy en un taller ni en un garaje. Entonces decía que estos son los retrovisores Deep Cut. El Deep Cut es este diseño con con un cincelado cromado y con todo lo demás en negro. La idea de esto es ir bajándole cromados a la moto y ponerle más negros, sin embargo no ponerla completamente negra. Bueno, esto es por un lado. Después viene este trozo. Este es el más importante de toda la compra, porque es el que va a cambiar más el comportamiento de la moto y creo yo también que el estilo de la misma. Es el captador de aire más el filtro. No sé si se vea, sí, creo que se ve. Tiene todo este filtro de alta densidad para captar aire en la moto. Va a hacer que haya un flujo de aire mejor hacia el motor. Esto va en el lado derecho del motor y va a reemplazar un trozo que es como un escudo cromado, que lo mismo que los retrovisores. Quiero quitar porque pues por una parte me gusta esto de que me mejore el rendimiento de la moto, pero también quiero ir quitándole cromados. Este creo que hace juego con los retrovisores, son de la misma marca y me va a servir para eso, para ir bajándole cromados a la moto. Luego está este trozo. Esta es una centralita electrónica, es un microcontrolador electrónico que está pensado para que mejore la mezcla de aire y gasolina dentro de la moto. Si haces una mezcla más eficiente de aire y gasolina, pues la moto, una de dos, o va más rápido o va igual pero gastando menos gasolina. Y pues yo estoy pensando más en el tema del consumo y pues también porque ya teniendo el filtro de aire pues valía la pena hacer este tipo de cambios. Vamos a sacar un poco, yo creo que esta sí la puedo sacar un poco de la bolsa y es este trozo. A ver si la cámara lo capta. Bueno, no lo sé, pero el hecho es que este trozo viene con los conectores homologados de Yamaha y debería ser una adición relativamente sencilla, porque no hay que hacer adaptaciones. Y esto, combinado con el filtro de aire que acabo de mostrar anteriormente, debería hacer todo este cambio en la potencia y o rendimiento de la moto
en cuanto a consumo de gasolina. Y bueno, el otro trozo que compré son los Kuryakyn Isogrips, que se ven aquí. Son las maniguetas, pensando en lo mismo, ir bajándole al cromado y pasando más a los negros. Voy abriendo la caja un poco, que salgan y se puedan ver. Son estos. Son bastante gordos, la verdad, y esto, pues yo no los he probado, pero todo el mundo me dice que hacen que la posición de la mano sea mucho más cómoda. Y pues obviamente está el tema estético, que me parece que se ven muy bien y me ayudarán para bajarle cromados a la moto y ponerla más negra. Lo voy guardando todo en su caja porque tengo que irme a otro sitio a hacer el montaje. No quiero que se vayan perdiendo trozos. Bueno, aquí me encuentro otra bolsa. Esta bolsa es, aquí dice Pacific Coast Star. Esa es la empresa de la que he comprado todo, y pues Pacific Coast Star quiere decir Star de V-Star o de Yamaha Star, que son las motos custom de marca Yamaha. O sea que ellos están especializados en Yamahas, y por eso tienen este montaje. Este me permite, a ver si vuelvo a sacar el otro. Estos herrajes que me han mandado de esa empresa de Yamaha, de Pacific Coast Star, permiten que este trozo se pueda adaptar sin demasiados problemas a mi moto, porque esto, así tal cual como lo venden en la caja, si yo lo saco de la caja y voy a un taller a montarlo, solamente me va a funcionar si tengo una Harley Davidson. Así que tenía que comprar en algún sitio que estuviera especializado en Yamaha y que me pudiera dar este tipo de accesorios adicionales. Eso es todo, ya solo quedan variadas chucherías pequeñitas. Estos son un par de adaptadores para los retrovisores. Un poco lo mismo, siendo Arlen Ness, estarán pensados para Harley Davidson, pero comprándolos en Pacific Coast Star, pues me envían esto para asegurarme de que los pueda montar en mi Yamaha sin problemas. Y luego está este, vamos a ver si también lo puedo sacar de la caja. Este es el famoso Throttle Boss de Kuryakyn también, y se pone en uno de los dos, pues en la manigueta que va en el acelerador, y la idea es poner esto, poner este trozo negro aquí donde va el acelerador, y así yo podría tener la posición de la mano con este trozo aquí así, y en teoría acelerar con el empalme de la mano y no necesariamente con la presión de los dedos. Así puedo ir alternando de una posición a otra para tener la mano mucho más descansada y sin embargo no perder en ningún momento el control sobre la aceleración de la moto. Y bueno, pájaros, eso era todo. Estos son los accesorios que acabo de comprar. Estoy muy contento de que me haya llegado todo esto, y ahora tendré que salir a buscar la forma y el sitio para poder empezar con las instalaciones. Muy bien, muchas gracias por todo. Nos vemos luego.